Hablando de cómo relacionarnos entre nosotros, cómo relacionarnos mejor con nuestros papás, con las personas que conocemos en el trabajo, cómo relacionarnos mejor con nuestros amigos, cómo tener amigos más cercanos. Hablamos de ser vulnerables con nuestros amigos y abrir el corazón. Hablamos de qué es la honra a los padres. Y esta semana vamos a cerrar el mensaje hablando de cómo tener mejores relaciones los novios, los que no tienen novio o novia y los que están casados. Entonces vamos a hablar de relaciones de pareja. Entonces, quiero así como dicen ahí en las fiestillas, levanten la mano los solteros que no tienen novia. Déjenla arriba, solteros. ¿Dónde están? Vuélvanse a ver, vean los numeritos, aprovechen. Ok, ¿dónde están los que tienen novio o novia? ¡Qué lindo! ¿Y los que están casados? ¿Dónde están los casados o los que se van a casar? Muy bien. Ok, hoy tenemos mayoría solteros y ennoviados. Entonces va a estar súper chiva la dinámica que vamos a hacer. Antes de arrancar, quiero contarles nada más una cosita. Vamos a hablar de relaciones y va a ser muy interesante porque Génesis 2, cuando Dios hace la creación de forma maravillosa, nos da el privilegio de tener relaciones. Y vamos a hablar en Génesis 2, ahí se los voy a leer rápidamente, porque dice en Génesis 2 capítulo 15, el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Primer punto en Génesis 2:15, presten mucha atención. Dios diseña un plan para el hombre espectacular, para que viva bien, para que lo disfrute, para que tenga el mejor ambiente de todos, donde todo era perfecto antes del pecado. Y una de las primeras cosas que le dice al hombre es: usted va a cultivar la tierra, va a ocuparla, va a custodiarla y la va a cuidar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos acá? Dios le dice al Señor, Dios le dice a Adán que aparte de disfrutar todo lo que tiene ahí, tiene una responsabilidad. Le asigna responsabilidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vamos a ver 4 necesidades fundamentales que Dios conoce que todo ser humano necesita. Y la primera de ellas es responsabilidad. Todo ser humano necesita tener responsabilidad y Dios lo enseña acá. El segundo punto que dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Ok? Aquí vemos el 2 y 3. El segundo es súper importante. El Señor dice: pueden comer, pueden disfrutar, pueden tener placer de lo que yo he dado. Pueden tener y disfrutar con placer de lo que yo he dado. Y el otro elemento es: pero no pueden comer de este. Pone límites. Entonces vemos 3 puntos fundamentales y necesarios para la vida de todo ser humano, que a veces nosotros decimos: yo no necesito límites. Y el Señor aquí, en el momento perfecto, en que había perfección entre el ser humano y Dios, dice: ustedes tienen que tener responsabilidad para que vivan bien. Ustedes tienen que tener placer para que vivan bien. Pero también tienen que tener límites para que vivan bien. Y el último elemento lo vemos más adelante. Y es en Génesis, igual, capítulo 2, versículo 18, perdón. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda ideal para él. Entonces vemos el cuarto elemento. Y el cuarto elemento es relaciones, amigos, familia, pareja, novio, novia. Eso hizo el Señor. Entonces, en este propios 4 versículos podemos apreciar 4 necesidades fundamentales que suple el Señor en la creación, cuando todo era perfecto, en el diseño perfecto que Él tenía para el ser humano. Y si era así antes, con mucha más razón, hoy debemos cuidar esos 4 elementos: responsabilidad, límites, placer y relaciones. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de noviazgo, hoy vamos a hablar de ligar, hoy vamos a hablar de sexo y hoy vamos a hablar de matrimonio. Entonces agárrese, prepárese, porque va a estar buenísimo. Y a algunos de ustedes les estuvimos mandando unos mensajitos que nos hicieran preguntas. Las preguntas están interesantísimas, loquísimas. Y la idea de hoy es que sea una conversación.
Entonces quiero pedirle a Caro que pase al frente y quiero pedirle a Checho. Checho hoy, no sé si ya todos lo conocen, denle un aplauso a Checho, por favor. Está soltero, por cierto. Que está solterito. Ahora les paso el número si quieren. Entonces, Checho nos va a ayudar de moderador. Checho va a ir haciendo las preguntas que ustedes hicieron entre semana, las va a hacer ahí al azar y la idea es conversar un poco, ver la opinión de cada una de las preguntas, mi opinión, lo que dice la palabra de Dios de cada una de las preguntas de ellos y que disfrutemos este espacio. Entonces siéntanse en la libertad de disfrutar, de reírse y si nos da tiempo, porque tal vez no, si nos da tiempo vamos a abrir un espacio más para que hagan preguntas ustedes aquí mismo. Entonces, prepárense, voy a orar, voy a pedirle al Señor que nos acompañe en este espacio y que sea de verdad de disfrute, de edificación y de aprender bastante de estos 4 temas que estuvimos hablando. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de estar acá, gracias porque podemos honrarte, adorarte, glorificarte como iglesia, gracias porque tus planes y tus propósitos son perfectos y gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos da responsabilidades, tu palabra nos enseña que hay límites, tu palabra nos enseña que hay placeres para nosotros. Y tu palabra nos enseña también que tenemos un regalo increíble que son las relaciones. Señor, ayúdanos a cuidar ese regalo de la mejor forma. Hoy queremos aprender a cuidarlo, a mejorar nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de noviazgo y los que están solteros, Señor, que puedan prepararse bien para ese momento en donde encuentren esa persona que quiere ser su novio o su novia, Señor Jesús. Ven a este lugar, llénanos con tu presencia, con tu gloria, que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros, que sea tu sabiduría y no de ninguna de nuestras tonteras, y que sobre todo podamos aprender y disfrutar del gran regalo que nos has dado, que son las relaciones. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Checho, en sus manos. Ay, Dios mío. Ahora sí, ay, Dios mío. Yo no sé, para los que no me conocen, Checho, Sergio, Vargas, soy el ejemplo de Andrés en la mayoría de mensajes y la mayoría de ejemplos es para el mal. Entonces, aquí estoy yo. Hoy voy a ser el mediador. Los temas están bien polémicos. ¿Qué va a ser una noche de, cómo se llama el programa? De boca a boca. Están bien polémicos, estuvieron buenas las preguntas, en realidad yo me puse a leerlas antes, cuando Andrés me las mandó, y están muy buenas, no tuvieron pelos en la lengua al preguntar de pareja, al preguntar de sexo, al preguntar de soltería. Tema de soltero mejor no lo hablamos, es un feo eso. Pero sí, espero que de verdad les sirva un montón, que de verdad les ayude, porque una de las cosas que yo siempre alababa de la iglesia es que no tenemos esos temores tradicionales, que si hay que hablar de sexo, que si hay que hablar de familia, que si hay que hablar de parejas, que si hay que hablar de matrimonio, se hablen las cosas como son, de las verdaderas dificultades que ocurren en un matrimonio, en una relación, hasta lo que vivimos los solteros, temas de sexualidad en general. Entonces, espero que lo disfruten y que sea de mucho provecho. ¿Empezamos con las preguntas? Me siento como host de programa de concurso. Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar con una de, empezando de que ustedes son una pareja de casados preciosos, pero sí un montón. Dice, y esta a mí me gusta un montón. ¿Qué opinan ustedes sobre los celos? ¿Debe o no existir los celos con mi pareja? ¿Cómo detectarlos y cómo manejarlos? Ya que es como la mujer que me diste. La pelota. ¿Quién es el celoso en la relación? No, los dos somos celosos de la relación, porque no es como, a ver, los celos están mal cuando es enfermizo, ¿verdad? Cuando es como, entró un mensaje, a ver, ¿de quién es ese mensaje que le entró? ¿Verdad? O sea, no, se tiene que tener también un tipo de confianza con su pareja, porque si usted está con él, tiene que confiar en que él está con usted, ¿verdad? Y no, si hay algo que haya pasado en el pasado, digamos, tienen que crecer en la confianza, pero hay un tipo de celos que son buenos y son los de cercar a su pareja. O sea, usted tiene que sí estar atento. Hay alguien que lo está molestando, o sea, hay alguna mujer que está hablando más o extra de lo que debería de estar hablando, ¿verdad? Eso está bien. ¿Por qué? Porque también, sí, a ver, es como si uno tuviera, literalmente, voy a usar esa expresión y no pensé nunca en mí de usarla,
ganado. Entonces, si usted ve que una parte de la cerca de la finca se cayó, usted tiene que trabajar en esa parte porque tiene que cercar el perímetro. Y eso está bien, ¿ok? Sí, jamás pensé. Pero que tiene que cercar el perímetro y eso está bien, porque hay límites. Yo creo que, afirmando un poquito, Pablo dice en una de sus cartas a los matrimonios y les dice, no tarden, si van a dejar de tener relaciones sexuales, no tarden en volver a tener esas relaciones sexuales, porque puede entrar la tentación. Entonces eso es muy claro y es como una respuesta bíblica a esta parte. O sea, sí, las relaciones sexuales son para el placer, ya vamos a hablar más de eso, pero también cercan el matrimonio, cercan el matrimonio. Entonces, cuando Pablo habla de esto, hay que entender que el celo tiene que ser el mismo celo que tiene el Señor por su pueblo. El celo de cuidado porque se está alejando de mí, cuidado porque está buscando otros dioses, cuidado porque el calorcito que teníamos lo estamos perdiendo. No cuidado de con quién habla usted, no cuidado de a dónde va, no cuidado de qué son estas horas. A menos de que todos esos factores estén generando que el calorcito de la relación se esté perdiendo, ¿verdad? La prioridad acá es que el celo cuide el calorcito de la relación, que el celo cuide el bienestar de la relación, no que sea un celo enfermizo. Si es un celo enfermizo, estamos hablando de inseguridades que tiene la persona, que tiene que trabajar. Pero si estamos hablando de un celo de mi amor, veo que ese compañero tuyo te manda muchos mensajes, ¿es por cuestión de trabajo o todo bien? Eso es un celo mucho más saludable que yo llegar y decir, porque usted pasa hablando con ese mae, enséñame los mensajes. Eso es enfermizo. Eso es enfermizo, y que siempre llega un mensaje, como lo dice Carlos, y estoy pendiente. Entonces, para ir cerrando la pregunta, los celos, el celo de Dios es el modelo que tenemos que aspirar de celo, de cuidar la relación, no de acaparar ni de perturbar a la pareja. Buenísimo, buenísimo. Pasando, vamos a ver, a cambiar, a hacer aquí aleatorio. Voy a guindarme un poco de lo que hablaste del cuidar esa relación, del calorcito, y entonces moviéndonos al tema de sexualidad. Entonces, ¿el sexo es solo para procrear o se puede uno divertir? Mi esposa no me iba a dejar de decir esto, lo voy a decir. Yo tengo casi 2 años de tener sexo con mi esposa y no he procreado. Entonces, es válido tener sexo por placer, es válido tener sexo porque nos guste, es válido tener sexo porque así nos amamos y porque así encontramos intimidad. No es solo para procrear y no está mal que haya placer en el sexo. Hay ahorita una tendencia filosófica y muy conocida que se ha dado mucho y que se ha hablado, y es la del machismo. Cuando se habla de machismo a nivel sexual, es que solo el hombre puede sentir placer, y eso está totalmente equivocado. Cuando se habla, hay otro concepto también en donde se habla que accentismo, creo que es, en donde se dice que el placer en las relaciones sexuales es pecado, y eso está mal. Bíblicamente vemos que la relación sexual es algo que el Señor nos regala para vivir en placer, para disfrutar. Si no, Pablo no diría, si alguien se quema de pasión por tener relaciones sexuales, entonces que se case rápido, porque es algo que se disfruta, y que es rico, y que lo disfrutamos. Entonces, la respuesta es no es solo para procrear, es un regalo que el Señor nos dio para muchísimas cosas. Sí, yo creo que si no habría, a ver, si en las relaciones, en los temas de relaciones, el sexo no fuera una parte importante, no habría como un libro en la Biblia que habla de eso, ¿verdad? O sea, si fue como pasado por todo el análisis de Caro y no sé qué, de todo lo que podía estar en la Biblia o no, y Cantares fue uno de estos, una pareja que la ve de lejos, el otro se dicen cosas y después terminan disfrutando su relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, sí. Proverbios también hay un versículo que dice que disfrute de los pechos de su esposa. Si estuviera hablando de procrear, no diría disfrute. Entonces eso es fundamental y es una base bíblica que nos respalda que la sexualidad en el matrimonio no es solo para procrear. Ya me caloré. A eso traemos agua. Ok. Vamos entonces, Carlos, ¿cómo de verdad todo está ligado?
independientemente del estado de uno. Esta es una pregunta que yo veo que pasa mucho sin importar la edad, sin importar, no respeta clase social, no respeta nada, y la he visto en ambientes cristianos y en ambientes no cristianos. ¿Hay alguien especial para mí? ¿Está el príncipe azul? ¿O yo escojo? ¿Dios tiene a alguien escogido para mí desde el punto en que yo nací? ¿O yo escojo? Buena pregunta. No sé, buenas noches. ¿Hay alguien? ¿Otras, perdón? ¿Hay alguien para mí o yo escojo? Ok, súper buena. ¿Hay alguien para mí o yo escojo? Yo creo que hay muchos alguien para cada uno. Yo creo que hay muchas personas que pueden ser de beneficio para mi vida, que pueden ser de edificación para mi vida en un matrimonio, que puede ser de noviazgo, de edificación, de crecimiento, y que no hay una que he creado para Checho, por ejemplo. Pero sí creo también que depende de que nosotros como creyentes estemos en una carrera constante hacia Cristo. Si yo estoy en una carrera constante hacia Cristo y de repente voy corriendo hacia Cristo y me vuelvo loco corriendo hacia Cristo y solo me fijo en Cristo, estoy seguro que un amigo pastor, un amigo líder me va a decir, pásese de carril porque en ese también hay una chiquilla corriendo hacia Cristo. Entonces, creo que cuando uno está corriendo hacia Cristo, hay otras chicas o otros chicos que también lo están haciendo. Esos son los prospectos a decir, este puede ser el indicado, este puede ser el indicado. Pero mientras tanto estamos corriendo, nosotros tenemos que entender que debemos prepararnos para ser el indicado nosotros. Esa es la tarea nuestra. Corro hacia Cristo y me preparo para ser el indicado, porque yo también podría ser el indicado de alguien más. Entonces, como decir, hay uno que Dios creó, no lo creo así. Sí creo que el Señor en el cuerpo de Cristo nos ha permitido la bendición de conocer muchachos y muchachas que si se acercan lo suficientemente a Cristo pueden ser los indicados para nosotros. Yo quiero agregar nada más que cuando usted está ocupado en las cosas del reino, lo demás se va acomodando también en su vida. Entonces lo demás es también una pareja, ¿verdad? O sea, eso sí, para las personas a quienes Dios ha decidido que fuera así también, ¿verdad? Pero yo nada más tengo como un ejemplo nuestra relación. Si yo no hubiera estado dentro de una iglesia, si yo no hubiera estado buscando al Señor, jamás me hubiera topado con Andrés. O sea, Andrés conocía gente de mi cole y todo hace muchísimos años, pero cuando estábamos como en tiempo de cole y nunca nos conocimos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y hablamos de varias situaciones en donde tal vez hubiéramos podido concluir ahí que lo hubiera visto él a mí y cero, nunca. Fue hasta que ya yo conozco al Señor y lo digo, ok, Señor, vamos con todo, yo quiero de verdad hacer su voluntad y yo quiero de verdad que pueda usted utilizarme a mí para sus propósitos, que Él dice, ok, está bien. Y entonces empezamos, Andrés y yo, en esta misma carrera, en donde decimos, hey, nos llevamos súper bien, los dos queremos seguir creciendo y trabajando para Cristo y hacer más cosas para su labor, y decimos, somos un buen equipo. Y entonces de ahí fue que somos, pero sí, como dice Andrés, o sea, hay muchas personas que pueden cumplir como con una lista que uno a veces tiene de, primero, que sea cristiano, ¿verdad? Idealmente. Yo creo que si es de Dios es porque no está en juego desigual, por ejemplo. Y hay como varias cosas que hay varias gente que si usted se pone a ver alrededor puede cumplir con eso, ¿verdad? Pero no es como que Dios ha creado a alguien para usted, porque Él solo nos creó a todos para servirle a Él y glorificarlo. Entonces yo creo que el propósito va más allá de una pareja. Creo que nada más agregar, por ejemplo, a nuestra historia. Y Carlos se enamoró de mí y me dijo que yo le gustaba porque ¿Cómo se enamoró de ella? yo siempre estuve enamorado, ese es el problema. Yo tengo que conquistarla a ella. Porque estábamos estudiando juntos, estábamos estudiando para un grupo pequeño. Entonces nos preparamos, todas las semanas nos veíamos, todas las semanas estudiamos la Biblia juntos, todas las semanas preparábamos una lección y ahí ella cayó. Entonces, ya veo por qué Dios está trabajando en mí, abrir un grupo pequeño. Eso. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Ahora, entonces, ligándose a eso, cuando ya uno tiene una relación,
que este es un estigma que hay. ¿Cuánto tiempo, si es que hay un tiempo, cuánto tiempo debo ser yo novio o novia de alguien? ¿Cuánto tiempo debe estar en una relación de noviazgo antes de casarme? Por lo general uno oye de que 1 o 2 años sin conocerse, no, eso es indefinido. Hay relaciones que duran muchísimo, se casan y duran 1 año casados y se divorciaron. Conozco el caso de una persona que duró 15 años de noviazgo, se casaron, duraron 1 año casados, se divorciaron. Y gente que tuvo 6 meses de noviazgo, se casaron. Si usted lo que quería era escuchar 1 año, 2 años, 3 años, lamento decirle que no somos los pastores que dicen eso. Pero yo creo que el tiempo es cuando ustedes han pasado varias etapas, ¿verdad? Como cuál, por ejemplo, ya sus familias se conocen y usted conoce a la familia del otro y ya sabe cómo se relaciona de verdad con su familia. También cuando han pasado una pelea grande, por ejemplo, cómo fue ese desarrollo de esa pelea y demás. Creo que cuando hayan pasado ciertas etapas, tal vez, que uno pueda decir, ok, ya conozco como de verdad todo alrededor, la persona, hemos servido juntos o verdad, demás. O sea, creo que no es un tiempo como de 2, 3 años, digamos, porque la gente dice así, 2 años de noviazgo, uno se comprometieron, uno planeando la boda y 3 años cierre, ¿verdad? No, yo creo que también a veces en ese tiempo no ha pasado suficientes experiencias como esa, ¿no? Yo creo que no hay un tiempo determinado, pero creo que hay tiempos de cuidado. Como menos de 1 año decir, ya nos vamos a casar, yo diría, ok, no sienten que va muy rápido, han pasado todas las etapas, se están conociendo lo suficiente. También diría, más de 5 años, yo diría, tengan mucho cuidado también, porque si uno tiene tentación a los 6 meses, no me imagino a los 5 años. Entonces, yo creería que son tiempos que hay que tener cuidado, son tiempos que hay que valorar, pero también hay etapas. Yo no le puedo decir a una pareja de muchachos universitarios que están convencidos a casarse que 5 años es mucho, porque están empezando carrera y la carrera va a durar 5 años. Entonces sí, tengan los cuidados que tienen que tener, pero establecer un tiempo es muy complicado y es muy particular de cada pareja. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Caro. Tiene que depender más de las etapas que hemos vivido, tiene que depender más de la madurez que hemos vivido, tiene que depender más de la madurez espiritual que tiene mi pareja, de la madurez espiritual que tengo yo, y no principalmente, pero un elemento fundamental, que haya plata. Usted no se va a casar si no tiene plata, usted no se va a casar si no tiene la estabilidad para decir, yo me puedo casar. Si yo todavía dependo totalmente de mis papás, es muy complicado. Entonces hay que valorar de acuerdo a etapas de vida y madurez de cada una de las personas. No creo que 1 año, 2 años o 3 años vaya a determinar eso. Vamos con una de ayudar a una persona con un problema. En este caso, en el matrimonio, que yo pienso que no solo aplica al matrimonio, sino que también puede aplicar en una relación de noviazgo. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que mi pareja tiene una adicción con la pornografía? ¿Cómo puedo ayudar a superarla? Ayudarle a esa persona a superarla. Ok, esas son de las preguntas difíciles. Pero son de las mejores preguntas porque a veces no se habla. Hay una estadística que dice que aproximadamente el 70% de los hombres en las iglesias ven pornografía. Entonces, aquí puede que más de uno le pase. Y es importante hablar estas cosas que a veces no se hablan, porque nos encontramos en el matrimonio y en consejerías que nos dicen, me encontré que mi esposo ve pornografía y no sé qué hacer. Y aquí yo voy a hablar más de la perspectiva de esposa que se da cuenta que el esposo ve pornografía. Y lo primero que diría es, consejo para la esposa, uno, ore, porque no es una cuestión fácil, es indignante, es doloroso, genera muchísimas inseguridades en la esposa, genera muchísimo dolor en la esposa. Lo segundo que le diría es, cuídelo, confróntelo primero, tiene que confrontarlo, como lo vimos en la semana pasada, confróntelo acerca de, hey, estoy viendo tu historial, vi este montón de sitios, estás teniendo algún problema con la pornografía, confrontarlo en amor, porque
Ya solo el hecho de que le digan hombre, me di cuenta que estás viendo pornografía, ya es vergonzoso, doloroso también para el hombre. Entonces, que la mujer en ese momento sea más hiriente va a ser peor para el proceso de sanidad que requiere este hombre. Y lo otro es que una vez que se confronta, creo que la esposa debe animar a buscar un proceso de restauración. Cuando hablamos de pornografía, aquí me voy a extender un poco en esta pregunta, porque hay que definir bien qué es pornografía, porque a veces hemos sido muy permisivos en lo que es pornografía. Pornografía es todo contenido sexual explícito, ya sea por video, por audio o por imágenes, que no tengan que ver con mi esposa. Y aclaro eso, porque si mi esposa se pone romántica un día y me manda un audio que quiere darme besitos hoy en la noche, di que bueno eso. Si mi esposa, si una pareja le gusta mandarse fotos entre ellos, si es algo que ellos aman y cuidan, no creo que eso esté mal. Es una forma en la que ellos disfrutan de su sexualidad. El problema es cuando involucramos a terceros en esta situación, cuando yo veo imágenes de personas que no son mi esposa, cuando yo escucho audios de personas que no son mi esposa, o cuando veo videos de personas que no son mi esposa que tienen que ver con contenido sexual explícito. Sí, cuando veo imágenes de Instagram, sí, cuando veo videos de Facebook, sí, cuando veo cosas que tal vez no puedo pensar, tal vez puedo pensar que no son pornografía como normalmente estoy acostumbrado. Entonces, eso nos lleva a un estándar de qué es la pornografía y el cuidado que como hombres debemos tener de no estar expuestos a eso. Lo segundo que quiero decir, que a veces la gente dice que la pornografía no es mala, a nosotros como matrimonio nos ayuda. Eso es mentira, porque la pornografía primero vende una idea de la sexualidad que no es real. Lo segundo, despierta el egoísmo, despierta el individualismo en la sexualidad y no aprecia ni valora nunca la intimidad sexual que hay en el matrimonio. Y otro de los elementos fundamentales que nosotros como creyentes no debemos tolerar de la pornografía es que cuando nosotros consumimos pornografía, estamos aprobando el sufrimiento que está pasando una muchacha o que está pasando algo al hacer esa película. Y nosotros lo dice bien la palabra de Dios, amen al prójimo como ustedes mismos. Y cuando hablamos de pornografía tenemos que llevarlo a ese nivel. Esa muchacha tiene un papá, esa muchacha tiene una mamá, y debe ser doloroso para una mamá saber que su hija sale en una película pornográfica, que su hija sale desnuda en un montón de fotos, y nosotros disfrutamos y sentimos placer viendo eso cuando sabemos que genera dolor en alguien más. Y no es una actitud que debería tener un creyente. Así como nos genera dolor ver a alguien en la calle que no tiene comida y hacemos algo por él, el mismo dolor debe generarnos ver una mujer exponiéndose, ver una mujer que cree que esa es su vida y que tiene un papá, que tiene una mamá o que ella misma está sufriendo por la situación en la que está. Y nosotros alimentando nuestro ego, nuestro individualismo, disfrutando viendo ese tipo de imágenes. Entonces por eso la pornografía es mala. ¿Y qué tiene que hacer una esposa? Orar, confrontar, animar, y en caso de que sea una novia, lo mismo, orar, confrontar y animar, pero es una causa por la cual usted puede decir hasta aquí. Es un motivo por el cual usted puede decir yo no quiero continuar en esta relación. Sí, son alertas, sí son luces rojas que pueden, que no deben ser como pasadas por alto, porque eso genera adicciones, eso genera que su pareja no disfrute la intimidad sexual como corresponde. Y para los hombres que están pasando por estas situaciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Uno, reconocer. O sea, la vez pasada lo hablamos, o no sé si lo hablé acá, lo hablé en un grupo pequeño. Todos somos pecadores. La diferencia es que hay pecadores descubiertos y pecadores encubiertos. Y la forma de sanar nuestras heridas y romper todas las cadenas es exponernos como pecadores descubiertos. Cuando nosotros somos pecadores encubiertos, la sanidad nunca va a llegar a nuestra vida. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón, contar nuestro pecado, hablar con un pastor, hablar con un líder, hablar con un amigo, hablar con mi esposa de que tengo un problema con la pornografía y que me está afectando. Desde el más mínimo, desde la imagen de Instagram hasta el video terrible de pornografía, todo tengo que exponerlo. Lo segundo, hay que reconocer por qué se dan esas heridas, porque hay un quebranto sexual en mi vida, porque el diseño de Dios no era este.
Y cuando yo vivo la pornografía o vivo la fornicación o la inmoralidad sexual, estamos hablando de un quebranto sexual, de que nuestra sexualidad está rota. ¿Y qué es el segundo paso que tenemos que dar? Reconocer dónde se rompió nuestra sexualidad. Si fue por un abuso de chicos, si fue porque vi a mi papá abusando a mi mamá, si fue porque vi a mi papá viendo pornografía, si fue porque en el colegio me enseñaron pornografía, si fue porque me enseñaron a masturbarme cuando era un chiquito de 7 años. ¿Dónde estuvo ese primer rompimiento de la sexualidad como Dios la diseñó? Y una vez que reconocemos eso, tenemos que pedir perdón nosotros, confesar nuestro pecado al Señor e iniciar un proceso de sanidad donde vamos reconstruyendo las heridas desde ese primer momento. Yo no puedo decir, ya no lo voy a volver a hacer y punto. No, yo tengo que ir al origen de donde nació eso para poder arrancar de raíz eso. Porque si no voy a vivir poniendo curitas a un tema de sexualidad que para los hombres o para cualquier persona, como dice la palabra de Dios, el pecado sexual se queda en nosotros. Entonces hay que buscar arrancar de raíz todo quebrantamiento sexual que podamos estar enfrentando. Y lo vemos en casos bíblicos como la mujer adúltera, donde el Señor le dice vete y no peques más, como hay un momento de descubrimiento, como hay un momento de amor, como hay un momento de arrepentimiento y de buscar genuinamente la sanidad. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que buscar genuinamente procesos de sanidad porque estamos rotos. Esa es la realidad. Cuando somos adictos a la pornografía, estamos rotos en nuestra sexualidad y vamos a terminar haciendo mucho daño a nuestra familia, mucho daño a nuestra esposa, a nuestro novio, a nuestra novia y principalmente vamos a seguir deshonrando a Dios con un regalo que nos dio. Entonces, creo que fui bastante amplio y me disculpo ahí, pero creo que es un tema que hoy no se habla en las iglesias o no se habla en muchos lados y es fundamental que lo hablemos y que sé que los hombres de aquí y los hombres de otras iglesias y los hombres de todo lado estamos luchando con eso. Entonces, muchachos, no lo dejemos en blanco, no lo dejemos ahí en vano. Hay una historia bíblica de Oseas y Gomer que a mí me fascina, porque Oseas es un profeta con una prostituta y Oseas dice, ¿cómo me va a casar con una prostituta? Tiene una familia con una prostituta y llega un punto en donde su esposa Gomer vuelve a la prostitución, vuelve a caer en este quebrantamiento sexual del que estamos hablando y Dios le dice, vaya, busque a su esposa y vuelva a traer a casa. Ámela de nuevo, porque eso mostrará el amor que yo, Dios, tengo por mi pueblo. ¿Y qué es lo que dice Oseas? Y Dios le dice, y además van a estar un tiempo sin tener relaciones sexuales. Ese periodo de tiempo en el que Oseas no tiene relaciones sexuales con Gomer es el periodo de sanidad que Dios quiere que tenga con su esposa. Entonces ven que no se trata, solo vuelve a casa y todo normal, no. Tiene que haber un proceso de sanidad después de descubrir, después de abrir el corazón, después de volver a casa, tiene que haber un proceso de sanidad. Entonces, muchachos, no nos quedemos con nada más, uy, ya no lo voy a volver a hacer, no. Necesitamos filtros, necesitamos amigos a los que brindamos cuentas, necesitamos procesos de sanidad, necesitamos hablar constantemente el tema y no dejarlo solo para nosotros, porque si no, vamos a seguir siendo miserables con este tema y podemos destruir toda nuestra familia por jugar de que podemos solos. Yo solo quiero agregar que cuando nosotros, en Proverbios 28:13, dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, van a recibir misericordia. Y también Santiago 5:16 dice que confesemos los pecados unos a otros y oremos unos por otros, porque en esta oración vamos a poder ser sanados y vamos a lograr mucho. Entonces, yo creo que la pornografía se vuelve una adicción. Entonces, como una adicción, hay ciertas cosas que uno puede hacer. Agarre un calendario. Si es la esposa o, bueno, si es la pareja que se dio cuenta de que más bien su pareja es el que ve pornografía, agarre un calendario y le dice, ok, vamos a ir marcando cada día que no veas pornografía. Eso es una parte de rendición de cuentas también como pareja. Y después que encuentre hombres con los que pueda también tener rendición de cuentas. Y que entre todos se ore por esa persona, porque de verdad que la oración tiene demasiado poder y esto es una de las partes para ir saliendo de eso. Buenísimo. Y yo creo que la respuesta a la pregunta directa es confrontar con amor. Eso es algo que a veces se nos olvida porque nosotros como cristianos a veces nos escudamos en que a mí la Biblia dice que yo tengo que confrontar y lo usamos de excusa para criticar a la persona.
y exponer sus pecados. Y me gustó mucho cómo lo pusiste, de que Dios siempre lo hizo con amor. El ejemplo de la prostituta, o sea, Dios no lo humilló, no le dijo, "Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué barbaridad?", sino que, tranquilo, yo te perdono, no peques más. Entonces, que no se nos olvide esa parte de amor. Vamos al noviazgo, una pregunta de noviazgo. Una nuevecita. Es más suavecito, es más suavecito, es más suavecita. Vamos así. Y yo pienso, porque la pregunta yo creo, yo la estaba pensando ahora que la estaba leyendo y al principio pensé, ¿por qué no también para esposos? Pero para esposos sí está muy bien definido. Estoy pecando si yo de novio me atrae a otra persona que no es mi pareja. De noviazgo, en esposos, ya después creo que Dios me respondió por qué en esposos no, ¿verdad? ¿Por qué no aplica? Porque hay un punto importante y un paréntesis que quiero aclarar. Nunca ha existido el noviazgo. El noviazgo es un invento del ser humano. Y yo creo que hasta, tal vez don José, que tiene más la experiencia sobre las otras culturas, el noviazgo es más un invento occidental. Porque en muchas culturas de antes, israelitas y todo eso no existe. Simplemente yo llego y me caso y ya. Entonces el noviazgo es un invento humano occidental. Ok, pues de esa filosofía hay que definir lo que es atracción para usted, tal vez, ¿verdad? Y también usted se conoce como para poner límites. Entonces, yo fui demasiado como dura con eso, conmigo misma, porque no quiero ni siquiera como darme permisos, ¿verdad? Entonces yo, en serio, soy demasiado dura como en decir, ay, sí, está guapo, ¿verdad? O sea, cero. De hecho, ustedes, de verdad, yo me cuido demasiado por eso, porque no quiero ni dar el primer paso, digamos. Entonces yo veo un actor o algo así, y si ya mi cabeza va a ir o sea, algo, en serio, hago lo del rebote que nos enseñó Gabriel en el grupo en Juntos, que es este ministerio de parejas que tenemos en la iglesia, el rebote, ¿verdad? Usted ve algo que está, rebote, ¿verdad? Por otro lado, y saque su cabeza de eso. ¿Por qué? Porque a veces está muy delgado el paso a cuando yo solo digo algo, a cuando ya yo digo, claro, qué guapo, si yo me estuviera tomando una foto con algo, si vamos a la playa, y la cabeza va demasiado rápido, más rápido a veces de lo que uno puede detener, ¿verdad? Yo estaba viendo en Mateo 5, dice, Jesús estaba haciendo varias enseñanzas, ¿verdad? Y él decía, han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, si usted se cree suficientemente capaz como para decir, ay, pues sí, mira, está guapo, todo bien, súper, para usted, ¿verdad? Yo me conozco, entonces yo también dije, yo voy a poner una barrera demasiado grande para mí. Yo creo que para mí la barrera es de cada quien, es cierto, pero yo creo que siendo novios y casados, siempre la fidelidad debe permanecer, siempre, aunque seamos novios, no por eso ya yo voy a darle vuelta a mi novia. Pero creo que uno puede decir, mira, esa muchacha es bonita, y creo que el problema más grande o el problema se pone feo cuando yo busco momentos de acercarme a esa muchacha que es bonita. Entonces yo creo que el salto de ver a alguien bonito a querer estar con esa persona que veo bonito, querer mandarle mensajes, querer ir a almorzar con ella, ahí yo ya estoy desviando mi corazón de donde debe estar. Entonces, sí, si usted dice es bonito, como dice Caro, hay que hacer el efecto rebote. Es como cuando uno va manejando y va una muchacha bonita, si usted se queda viendo, chao, lo estás haciendo mal. Si usted dice, chao, voy a ver para el otro lado con caballito, ¿verdad? Todo bien, pero ahí está el problema. Para mí es el momento entre la atracción y la cercanía. Yo tengo que parar en raya la atracción. Sí es bonita, pero ya. Y no voy a volver a hablar de ella. No voy a volver a hablar de que es bonita. No voy a volver a hablar de que es guapo. Porque empiezo a darle vida a pensamientos que no tienen que ver con la fidelidad a mi esposa o a mi novio o a mi esposo. La excusa de que es que estaba viendo ver la marca del jeans, no quería ver fijamente. No, y tampoco la excusa de
¿cómo es esta? De ver el menú no significa. Ah, sí. Ese- Bueno, oye, que no es pecado ver el menú. Sí, estar a dieta no significa que no puedo ver el menú, eso está mal, eso está muy mal, eso está muy mal, es un irrespeto para mi pareja y no debe ser así. Vacilón. Y sí, es curioso porque justo hace una semana estaba rompen ese tipo de cosas por... Puedo ver el menú, no importa, no estoy haciendo mal, no. Contrólense. Estaba viendo una información. Qué difícil con ustedes. Ok, esta. Ahorita que la estaba leyendo me impresionó, esta no fue la que yo mandé, pero está muy buena porque justo estaba, hace una semana, andaba con una pareja de amigos, casados ellos. Una pareja de amigos casados, contrólense, muchachos, haga por favor. Filtro, claro, tengo que irse aquí. Empezando por mis hermanos, no sea tonto. Pero bueno, contrólense ya. Y hablábamos de este tema. No sé, me pareció interesante hablarlo con ellos. Ellos me dieron su punto y ahora se los quiero preguntar a ustedes. Me parece interesante que la persona que lo haya preguntado lo haya planteado. ¿Qué pasa cuando se llega a una relación ya de matrimonio y una de las dos personas no es virgen y la otra sí? ¿Cómo hacer para que esto no afecte o no genere inseguridades? Wow, qué buena pregunta. ¿Tienes algo? Ok. ¿Cómo hacer para no sentir inseguridades? No, sí, es que quería agregar algo más porque justo no está aquí, pero yo creo que sirve muy bien porque, primero, si los dos fueran vírgenes, es la parte chiva de los dos llegar a conocerse juntos y descubrir esa sexualidad juntos. A la diferencia que tal vez pienso yo de la inseguridad de que ya esa persona sabe y yo no. Sí, yo creo que Checho lo dice muy claro, ahí es donde se da el principal problema de inseguridad, en el hecho de que a veces uno de los dos, o el que es virgen, el que llega virgen al matrimonio, dice como, empieza a pensar en el rendimiento, en si lo voy a hacer bien porque él ya tenía experiencia, lo voy a hacer mal, seguro no le va a gustar porque ya él lo ha hecho con otras mujeres o con otros hombres y ya sabe cómo se hace esto y yo no sé hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace principalmente la inseguridad. Yo creo que primero debe ser un tema que se debe hablar antes de casarse, que debe ir, hay consejerías prematrimoniales y que se debe hablar en la consejería prematrimonial y que es fundamental que ambos lleguen con esto sano al matrimonio. O sea, tanto el que ya ha tenido relaciones sexuales como el que no, tienen que llegar sanos entendiendo que mi relación sexual ahora con mi esposa es lo más importante, ¿verdad? Para el que ya ha tenido relaciones sexuales. Y para la persona que no, es fundamental entender, ok, si yo me estoy casando con esta persona y esta persona se está queriendo casar conmigo, es porque quiere estar conmigo. Sacarme yo este fantasma de que, seguro piensan otras personas cuando está conmigo, porque no, si quiere casarse conmigo es porque quiere estar únicamente conmigo y no puedo juzgar a mi esposo, a mi esposa, por los errores que pudo haber cometido en el pasado. No sé, hay un dicho que dice, todo el mundo tiene cola que la imagen. Ya, si alguien, sí, tal vez a nivel de relaciones sexuales, ella tuvo ya experiencia y yo no, pero hay otras cosas que yo hice que fueron pecado, que también estuvieron mal, que seguramente él no. Entonces, fundamental, ver con misericordia siempre, ver con gracia, dejar de sacarse los fantasmas de uno compararse con otra persona, porque esas son ideas son ideas como preconcebidas que se mete uno y que no están ahí en el ambiente, y definitivamente hay que hablarlo antes de entrar en el matrimonio, porque si no, no va a haber sanidad, si no, no va a haber disfrute de la relación sexual y... ¿sí? Vamos, bueno, qué bueno, esta está pegada a esa. ¿Por qué es tan importante? Obvio que entendemos el punto de vista de que uno como cristiano le enseña desde que entra en la adolescencia a sus padres de no tener sexo en el matrimonio, antes del matrimonio, perdón. Dios guarde. Sí, perdón, antes del matrimonio. Pero entonces, ¿por qué es verdaderamente importante llegar virgen al matrimonio? ¿Cuáles son las ventajas de esperar al matrimonio para tener sexo? ¿Por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? En general, ¿por qué llegar virgen al matrimonio? Explíqueme, por favor, porque aguantado tanto.
he esperado tanto, dígame. Bueno, ya está ganando puntos aquí. Qué bárbaro. Vamos a ver, ¿ustedes saben ahorita? Yo tengo algo. Ok. ¿Por qué es importante llegar virgen al matrimonio? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primeramente porque somos hijos de Dios y creemos que la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta y por lo tanto creemos que cuando el Señor dice que aborrece la fornicación, que la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, entonces lo creemos. Ese es el primer punto. El segundo punto importante es porque me ofrece un montón de ventajas. Aunque usted no lo crea, me ofrece un montón de ventajas. Una de las ventajas es que cuando yo empiezo, o desventajas, cuando yo empiezo a tener relaciones sexuales antes del noviazgo, empiezo a idealizar a mi pareja. Dejo de ver lo malo. ¿Por qué? Porque la relación sexual a todo el mundo lo enamora más. Cuando yo estaba enojado con mi esposa y tenemos relaciones sexuales, se nos olvidan los problemas. Y eso pasa en el noviazgo. Entonces, es fundamental porque llega un punto en el noviazgo en que lo único que une a las parejas son las relaciones sexuales. Porque al tener tantas relaciones sexuales o al tener relaciones sexuales, dejaron de ver lo malo que tenía el otro y después nos damos cuenta que cuando se casaron porque mantuvieron relaciones sexuales y dijeron esto va a ser lo mismo cuando nos casemos y después es un desastre. Y se divorcian. Estadísticamente está comprobado que las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio tienen una mayor tendencia al divorcio que los que aguantan hasta casarse. Entonces ahí está claro. Otra de las ventajas importantes, que usted no se arriesga a quedar embarazado antes del matrimonio. El mejor lugar para tener relaciones sexuales es el matrimonio. Es el lugar más seguro, es el lugar con un mayor compromiso, es el lugar en donde puedo experimentar más libertad, donde no experimento culpa, donde no experimento dolor, donde no experimento remordimiento. Es el mejor lugar para experimentar las relaciones sexuales. Y otra de las ventajas, vamos a ver cuánto tenemos. Porque yo sí creo en serio como que cuando el Señor da algún lineamiento, como por ejemplo que las relaciones sexuales son para el matrimonio, es porque Él sabe, o sea, de verdad, como dice Andrés, el mejor lugar para cuando nazca un bebé es cuando tiene mamá y papá. Cuando vienen antes, vean si no es un desastre. O sea, de verdad, si el Señor se está cubriendo de un montón de cosas. Y cuando usted tiene relaciones sexuales con una persona, de verdad se vuelven uno. O sea, por eso es que dice, se vuelven uno, usted, como dice Andrés, después se idealiza a la persona, después cuesta un montón. Y lo otro es que si el Señor nos está guardando un regalo para un momento, es por algo. A los hombres les encantan los carros, ¿verdad, Dani? Desde siempre. Entonces, ¿qué hubiera sido ¿qué es el carro de Dani? ¿Qué? Del Mustang de Dani que tiene hoy, si se lo hubieran dado cuando tenía 7 años. Tome, Dani, manéjelo. El BM. Tome, manéjelo a los 7 años. ¿Sabe cómo va a mantenerlo? O sea, un montón de cosas. ¿Verdad? ¿Cómo va a mantener ese carro con 7 años? ¿Cómo lo va a manejar con 7 años si ni siquiera llega a ver bien? Todo esto. Por eso es que ahora que Dani ya tiene 20 y resto de años y ahora tiene su carro, ahora es una persona responsable para esto. ¿Me entienden? O sea, como es un regalo igual. Tener un Mustang a los 7 o a los 20 y resto es un buen regalo. Pero por eso es que está determinado hasta cierto momento, ¿verdad? Porque si no, vamos a hacer un desastre con nosotros. Creo que ese es mi mejor ejemplo que puedo dar como con respecto a las relaciones antes del matrimonio. Yo me agarro de ese ejemplo también para decir que un chiquito manejando un Mustang a los 7 años, ¿a cuántas personas mata? Y es lo mismo. Nosotros teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cuántas personas vamos a dañar? Porque, piénselo así, usted está teniendo relaciones sexuales con quien puede ser la esposa de alguien más adelante. ¿Y cómo va a llegar ella a ese matrimonio? ¿Cómo va a llegar? Volvemos a la pregunta de antes. Eso es fundamental. Yo podría estar teniendo relaciones sexuales con la esposa de alguien más y nosotros como creyentes, y sobre todo si usted está con una pareja que también viene a la iglesia, que también es creyente, con mucho más razón, somos hermanos en Cristo. Es una creación de Dios, es un hijo, una hija de Dios, y no puede ser que como hijos de Dios
nosotros no pensemos en el daño que le hacemos a la otra persona y el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, creo que hablamos de bastantes ventajas. Las repetimos. El matrimonio es el lugar más seguro para poder tener relaciones sexuales. Se evita embarazos. Está cuidando a la otra persona. Conoce verdaderamente lo bueno y lo malo de la otra persona. Y esas 4 creo que son. Y además honramos a Dios, glorificamos a Dios y obedecemos a Dios, que es lo más importante de todo. Anotadísimo. Chichito, siga por ahí. Vamos con una pregunta demasiado millennial. Okay. Ya que está de moda todo lo millennial. ¿Está bien usar Tinder u otra app de citas para conocer gente, para conocer pareja? Y hago este caso específico porque yo, por ejemplo, tengo un caso muy real, muy cercano, no es de que me contaron que me habían conocido, de una persona muy cristiana, no perfecta, pero que buscaba a Dios de corazón. Se metió a Tinder porque la verdad su situación social era muy reducida. No trabajaba, entonces le costaba conocer gente por ahí, su situación ya era muy reducida. Entró, conoció a una persona, resultó que la otra persona también, un buen cristiano, se conocieron, se casaron y tienen un excelente matrimonio. Yo creo que Checho respondió. Yo creo que Checho respondió a la pregunta, porque para mí la base es ¿qué tan cimentadas están sus bases espirituales como para poder meterse en una plataforma de esa? Porque en el momento en que usted no tiene fundamentos lo suficientemente sólidos, en el momento en que usted no tiene bases cristianas sólidas y una obediencia a Dios sólida, eso se convierte como ir al supermercado. Ver productos, usted empieza a objetivizar a las personas que ve ahí. Porque usted ve caras. Uy, no, eso no me gusta, uy, no, eso no me gusta, uy, eso sí, uy, ¿qué es esto, Dios mío? Eso es lo que uno hace, como si estuviera viendo los combos de McDonald's. Pregúntele a mi esposa cuando yo veo combos de McDonald's, yo, qué bueno está eso. Y después digo, uy, no, qué asco se ve ese pollo. Entonces, cuando nosotros no tenemos fundamentos correctos, sostenidos en la palabra de Dios, en Cristo, convertimos esas aplicaciones en un marketplace. Cuando tenemos fundamentos cristianos sólidos, yo puedo evitar juzgar por una cara y decir, voy a ver la descripción de cada una de estas personas, porque no son objetos, son personas como yo. Y a partir de ahí, yo creo que es válido, sobre todo como usted dice, hay personas que tienen círculos muy cerrados en donde pueden conocer a personas, pero todo está en el corazón de cada uno, todo está en las bases sólidas que tenga o no tenga cada uno. Empezamos a llenar esta iglesia, voy a tener que meterme a Tinder, ¿eh? Ayúdame a Checho. Hay que ayudar a los solteros de acá, por favor. ¿Cómo sé cuando estoy listo para casarme? O uno llega a saber, se los pregunto a ustedes, uno dice, Carlos es la persona con la que quiero casar, ya estoy listo para casarme. Tenemos X, como hablamos ahora, no hay tiempo de frío, pero tenemos X tiempo de noviazgo, ya creo que estoy listo para casarme. Yo creo que yo el día antes de casarme yo dije, no estoy listo para casarme. Pero estaba seguro con quién me iba a casar. Esa es la clave. El día que usted diga, estoy listísimo para casarme, yo le voy a decir, no, papito, no se equivoque. No está para nada listo. No está para nada listo. Es una experiencia nueva. Uno no tiene simulacros previos, uno no tiene aprendizaje en el colegio previo, uno no tiene un bachillerato en matrimonio, uno no tiene una licenciatura en matrimonio. Entonces, la única forma de estar preparado es metiéndose en él. Uno puede aprender mucho antes de, uno puede leer mucho, uno puede estar lo más consciente de la realidad posible, pero nunca va a estar lo suficientemente preparado. Entonces, si usted y su pareja están esperando estar preparados, nunca se van a casar. Pero yo sí puedo estar seguro de con quién me voy a casar. Y eso me adelanta un montón de pasos, aunque no esté preparado. El hecho de yo saber el día antes y decir que no estoy listo para ser esposo, ¿cómo va a ser con los pagos de luz? ¿Cómo va a ser con esas cosas? ¿Qué rayos? Nunca he hecho nada de eso. Ahora me toca. Ahí uno entra en pánico, pero después uno recuerda con quién se va a casar, las razones principales de nuestro matrimonio, que son glorificar a Dios, honrar a Cristo, mostrar al Señor en todo lo que hagamos,
y amarnos unos a otros como el Señor nos ama a nosotros, ustedes dicen, vamos para adelante con lo que se venga. Entonces, más allá de cuándo, tiene que ver con quién, y si yo también ya estoy en esa madurez espiritual de entender de qué se trata el matrimonio. Buenísimo. Volvemos con una de matrimonio, que yo creo que aplica también para noviazgo muy bien. ¿Qué es ser fiel según la Biblia y cómo serlo? Cuando estábamos viendo esta pregunta, yo me acuerdo que le dije antes, ¿qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Y decía, servir a un Dios, ¿verdad? Ese de minúsculo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Cuando vimos eso fue como, ¿verdad? Fue como, wow, qué raro que como hasta no puedo explicar eso, ¿verdad? Y es eso, o sea, estar consciente de que yo estoy con una persona, ¿verdad? Y no abrir más allá. Yo creo que quiere ser fiel, nada más, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de ser fiel? Ok. Cuando hablamos de qué dice la Biblia de ser fiel, no sé, pero es un pasaje ahí marcado. Pero bueno, tenemos muchos ejemplos de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y ese es el estándar de fidelidad que los matrimonios tengan. Por ejemplo, hablamos de la fidelidad que Dios puede tener con nosotros, que aún fallando 1000 veces, Él sigue acá. Aún fallándole al Señor en todo lo que hacemos, Él sigue amándonos, Él sigue cuidándonos, Él permanece con nosotros. Y eso es fidelidad. Entonces, eso es súper importante entender que ¿qué es fidelidad? Es el mismo estándar de la fidelidad de Dios para con nosotros. Cuando yo pienso, ¿qué es serle fiel a mi esposa? Tengo que pensar cómo Dios es fiel conmigo. Cómo Dios ha sido fiel con el cuerpo de Cristo, que ha sostenido a la iglesia a pesar de que todo el mundo quiere despedazarla, que ha sostenido su palabra a pesar de que todo el mundo quiere eliminarla, que ha sostenido sus verdades a pesar de que todo el mundo quiere engañarnos, que ha sostenido a cada hijo de Él en diferentes lugares, como a pesar de lo que hemos hecho, y que sobre todo nos tiene una recompensa celestial gigante por la fidelidad que nos tiene. Entonces, cuando hablamos de fidelidad a nuestra esposa, tenemos que llevarla a ese nivel. Al nivel de Dios con su pueblo, Dios con su iglesia y Dios con cada uno de sus hijos. Yo creo que un ejemplo, vos lo dijiste en una de las preguntas anteriores, o sea, ¿qué más fidelidad que su esposa está en prostitución y usted no diga, como diría un tico, un buen tico, no jodas, yo sí le soy fiel y ella no? Pues yo creo que eso es un buen ejemplo. Esta pregunta va muy ligada, pienso yo, a lo que hablamos del tiempo, de cómo sé yo cuando es tiempo de casarme en el noviazgo, porque no hay un tiempo definido. Entonces ahora, ¿cómo sé que esta relación es de Dios? Yo sí creo en que el Señor tal vez hoy no va a abrir los cielos y va a decir, ¿verdad? Que sí es Mario. No, pero no va a hacer eso, pero sí va a hacer a traer paz en su corazón conforme van dando pasos hacia eso, estando en el noviazgo, y también como vamos a ver si es de Dios, si no está en yugo desigual. Creo que es como el número uno, ¿verdad? Que es yugo desigual, que yo sí soy creyente y la persona no, ¿verdad? Ese es número uno para mí. También en la paz esa que uno siente cuando está con la persona, y que las personas alrededor suyo que también sean cristianas, que sean personas maduras, apoyen esa relación como ya racionalmente, ¿verdad? También. Yo creo que yo le agregaría lo que dice Carlos, nada más. ¿Cómo sé que es de Dios? Si yo cuando pienso en tener hijos con esa persona, yo pienso que ese papá va a acercar a mis hijos al Señor. Cuando yo digo, este papá va a mostrarles a Cristo de una forma en la que es imposible que no sea de Dios. Mis hijos van a ser discípulos porque mi esposa o mi esposo muestran a Dios en todo lo que hacen. Entonces ahí es súper evidente que es del Señor. Si yo tengo dudas con eso, si yo digo, no, mis hijos no van a ser discípulos con este maestro o con esta chiquilla, ahí hay que tener ojo, hay que echar ojo, porque puede que nos estemos equivocando de rumbo y fuertemente. Yo quiero agregar un tip ahí muy bueno que se me ha servido ahí para todos los solteros y los que no están solteros. Yo creo que una buena forma de saber si es de Dios es simplemente preguntárselo a Él, decirle, Dios, si esto es tu voluntad, ábrame las puertas, y si no, ciérrelas. A mí de verdad me ha servido cuando yo estaba medio ligando,
con alguien y yo llego a un punto donde yo digo, Dios, la verdad estoy interesado, de verdad me gusta, lo pongo en sus manos, ábrame las puertas y ¡buah! De la cierra en la frente. Yo creo que eso es muy válido, pero no se van a hacer trampa con eso. Yo le voy a decir, Señor, si esta persona no es de Dios, que el perro me hable. O Señor, si esta persona es de Dios, va a llegar con una camisa de herencia hoy a la iglesia. ¿Verdad? O sea, eso no se vale. Eso no se vale. O sea, hay que ser más realista. Señor, muéstreme, deme paz en mi corazón si es de vos. Deme paz, muéstreme con señales, muéstreme con cómo trata a su mamá, muéstreme con cómo trata a su papá, muéstreme con un conflicto que vive en su familia. Entonces, sí, es una buena parte. Es muy cierto, Dios responde, Dios sí es muy relajado en ese sentido. O sea, uno es sincero, como dice Andrés, se lo pone de corazón y Dios de alguna forma o abre la puerta o la cierra, pero sí lo ubica a uno. No me diga qué decir, yo soy el mediador. Tenemos poco tiempo. Nos vamos a extender un poquitico. ¿Les parece o quieren que cerremos? Sí, unos 10 minutitos más. Bueno, Ale dijo que sigamos. Seguimos, sí. Si no, vamos a comer y se Ok, dígalo entonces. Sí, no, de lo que quieras, pero de lo que quieras. Sí, yo no digo nada. Ya que aquí me dirigen, entonces. Que si no, no me gano la salvación. No hagan caso. Déjenme buscar una muy buena. El matrimonio puede ser, había unas muy buenas que hicieron, que normalmente la gente no hace. Uy, está muy buena. Y es muy común en noviazgo y matrimonio, aunque obvio en un matrimonio es mucho más difícil por toda la situación que ya hay. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Sí, esta es una pregunta dolorosa. Esta es una pregunta de las feas, en el sentido de que es una situación que nadie quiere pasar por ahí. Pero volvemos al punto. Nuestras relaciones tienen que parecerse a la relación del Señor con nosotros. Efesios dice: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas veces le ha sido infiel la iglesia al Señor? Todos los días le es infiel la iglesia al Señor. Y Cristo ama a la iglesia. Entonces, si vamos a la palabra de Dios y al modelo de amor que Dios nos muestra, debemos perdonar una infidelidad, sobre todo si hay un genuino arrepentimiento, si hay una genuina exposición de la infidelidad y si hay muestras de arrepentimiento de la persona que ha caído en infidelidad. Debemos perdonar una infidelidad, debemos buscar la reconciliación, debemos volver a amar como Cristo amó a la iglesia. Punto. ¿Quieres cerrar o puedo hacer otra? ¿Otra pregunta? Otra. No. ¿Qué? Sí, otra. ¿De tiempo? ¿O otra pregunta? ¿Decís? Sí, que sí, otra pregunta. No, vamos a dar 10 minutos más. Okay. Hasta las 8:20, ahí cerramos. Entonces, vamos. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi noviazgo con los besos y las caricias? Yo me acuerdo que en el cole uno decía, llegué a primera base, segunda base, tercera base. Como checha tercera. Voy a explicar. Primera base era darse besos. Okay. Segunda base. Ya entró un menor de edad, mejor me callo. Yo quería responder esa pregunta cuando Andrés y yo nos vimos las preguntas en la casa y estuvimos ahí hablando. Yo decía, malintencionada esa pregunta, ¿verdad? Porque uno espera, cuando, el ejemplo que di fue cuando se den 3 toques de lengua en un beso, ya, ahí para. O sea, ¿verdad? No hay una forma en que uno pueda decir como, hey, hasta tal punto del cuello para abajo como hasta, ¿verdad? No hay forma. No hay forma y no busque eso, ¿verdad? Nosotros hablábamos de que no se acerque al fuego, de verdad no se acerque y huya de eso, porque cuando se acerca al fuego y va sintiendo más calientito y otra vez más caliente, ¿verdad? No, pare, o sea, pare, deténgase, porque es que cuando usted va dando concesiones, ¿verdad? Y entre ustedes dicen, bueno, el límite va a ser tal, ya, olvídelo, se fueron en la fila. Sí, yo creo que Carlos lo que quiere decir aquí es como, la pregunta no debe ser hasta dónde puedo llegar. La pregunta debe ser cuánto más me puedo alejar de eso. Esa debe ser la verdadera pregunta. No, uy, hasta aquí puedo llegar. No, la pregunta debe ser cuánto más me puedo parecer a Jesús haciendo esto. Cuánto más me puedo parecer a Dios, al carácter de Dios
haciendo esto. Y dice la palabra de Dios, huyan de la inmoralidad sexual. No dice acérquese y después sale corriendo, o acérquese un poquito y pruebe. No, dice huya. Yo no sé si a usted le han pegado un susto y ha tenido que huir. Uno sale como un demente. Huir. Yo me acuerdo una vez en el parque de diversiones que me metía en esas casas de miedo, pero no había pagado el tiquete, entonces me metía sombreado y salió un mae como loco con un cuchillo. Yo corrí desde arriba hasta la entrada. Nunca había corrido así. Ese es el nivel de intensidad que tenemos que tener con la inmoralidad sexual, en todo ámbito, pero sobre todo con esta pregunta. No se trata hasta dónde puedo llegar, no se trata qué tan cerca puedo estar del fuego, como dice Caro, se trata qué tan cerca puedo estar de Jesús. Y eso nos cambia el pensamiento y eso nos ayuda un montón a tirarnos la rico en este tema, porque nos concentramos en Cristo, no en hasta dónde puedo llegar. Bueno, sí, eso sería bueno. Si alguien quiere tirar una pregunta, ustedes que tengan alguna, si no también tengo aquí una muy buena, pero quieren alguien opinar, un chiste, algo. Me mandan un mensaje de texto ahí, si le da pena. Sí, obvio, pueden mandar mensajes, pueden mandar la pregunta al 8080, hashtag. Ok, seguimos otra mientras a veces alguien nos manda algo. Tienen un tiempo para mandar una pregunta. Yo creo que yo tenía una, pero pues ahorita la digo. Es que sí, toca leerla otra vez. Esta es muy buena, sí. Está bien que o que ya definimos de que no es como que yo elijo, pero tampoco es como que Dios tiene a la persona para mí, pero a la hora de que yo le oro a Dios, está bien que yo le pida a Dios cómo me gustaría que fuera esa persona, en lo físico, en lo emocional, en lo social, que le guste el fútbol, que no le guste el fútbol, que le gusten los carros, que no le gusten los carros, que sea alta, que sea pelo negro, que sea ojos azules, Sí, yo creo que está bien, que Dios le responda es otra cosa. Yo creo que yo al Señor le pido un poco de cosas. Él mostrará cuál es su voluntad y nos toca a nosotros también entender que hay cosas que son prioritarias. Yo debo pedir primero por un carácter y no por un cuerpo, porque el cuerpo cambia, pero el carácter se vuelve peor, se mantiene y se marca más lo malo y lo bueno a veces desaparece. Entonces es súper importante que yo pida más allá por un carácter que por otra cosa. Yo quiero decir algo, yo creo que se vale decirlo, pero algo muy chiva es que Dios también responde más allá de la lista que usted tiene. O sea, es que no es porque yo tenga aquí a mi esposo sentado a la par, pero yo nunca hubiera podido pedirle a Dios esa cantidad de cosas que Él tiene. De verdad, nunca. O sea, y siempre o sea, y una de las cosas en los votos es que nunca te pude haber soñado, porque en serio no había forma de decir que tuviera este tipo de condiciones o cosas. Entonces pídaselo y también confíen en que el Señor se va a lucir con eso. Recordemos que la Biblia dice que a veces no tenemos porque no sabemos pedir o porque no pedimos. Entonces yo no lo veo mal, pidan lo que quieran. Ok, tengo una aquí, permiso. Dice, ¿en qué casos se puede o no se puede volver con un exnovio o con una exnovia? ¿En qué casos? ¿Tenés algo? No. Okay. ¿En qué casos se puede o no se puede? Yo creo que tiene que evaluarse el por qué terminaron. Si por lo que terminaron fueron cosas que ustedes dicen no son negociables y no han cambiado. ¿En qué casos se puede volver? En los casos en los que la relación esté sana, esté restaurada, en el caso de que yo esté convencido de que la persona me conviene, de que la persona me edifica, de que la persona me lleva a Cristo, de que la persona me hace mejor persona, y en qué caso no debo volver, en el caso contrario. Y aquí voy a decirlo como en dos formas. Una de ellas es, si yo veo el futuro y veo un mejor futuro sin esa persona, no conviene volver. Si yo veo el futuro y digo, con esa persona voy a estar más cerca de Cristo, con esa persona sé que voy a estar sirviendo aquí en la iglesia, con esa persona voy a tener una estabilidad en mi matrimonio saludable, con esa persona mis logros académicos, mis logros profesionales se van a impulsar, es una buena persona para volver o para estar. Pero si es todo lo contrario, huya, salga corriendo de ahí. Y lo otro es, para las mujeres, sobre todo,
si ese muchacho necesita una patadita en el pantalón para que se haga hombrecito y empiece a hacer las cosas como hombre y actuar como hombre, hay veces que nosotros los hombres la necesitamos, que nos den un meneón y decirnos, uy, que ese papito, usted está con una mujer extraordinaria y usted tiene que llegar a ser un hombre extraordinario para poder estar conmigo. Entonces, a veces nosotros nos dormimos mucho y es importante que estemos alerta, no dormirnos, pero que también mujeres no se conformen con menos y anímense a hacer lo necesario para decir o chao o despierte. Yo tengo una, y ahora que ustedes tocaban, especialmente Caro, que tocaste lo del yugo desigual, ¿qué pasa si ya la persona se casó en yugo desigual? No tengo aquí, pero hay un versículo de Pablo. Pablo está hablando de que si usted se casa sin conocer a Cristo y después conoce a Cristo, no dice divórciense, sino manténganse en la relación tal cual, y habla de que ustedes, esposas, santifican a su esposo, santifican a sus hijos, bendicen a sus hijos, bendicen a su esposa. Entonces, el hecho de que estemos casados en yugo desigual no significa que me voy a divorciar, no, porque el divorcio el Señor lo aborrece, lo dice Malaquías, el Señor aborrece el divorcio, pero sí hay una tarea importante de orar, de persistir, de seguir siendo fiel, de seguir amando y de ponerse en las manos de Dios cada día, porque el Señor es el que va a transformar a esa persona. No voy a ser yo, ni voy a ser yo tirándole biblazos, pero debo entender eso, como no puedo separarme, no puedo desligarme, pero sí puedo hacer cosas para tratar de acercar a mi esposo Cristo. Pregunta, a ver. Ahora que Carlos decía lo del ganado, dice, Carlos ganado, y todo eso, Diga, un amigo me dijo, ¿cómo detectar cuando un hombre o una mujer habla de más con mi pareja? ¿Y a quién le tengo que decir que eso me hace sentir bien? ¿A mi pareja o a la persona que lo está haciendo? Y eso va ligado con otra pregunta. ¿Es válido? Es una. ¿Es válido con mejores amigas con las que yo tenga una relación muy cercana y pase hablando con ellas a cada rato? Igual para los hombres, para las mujeres. ¿Es válido que tengan mejores amigos o amigos muy cercanos con los que pase hablando constantemente? ¡No! Uy, que muy buenas, muy buenas. No sé por qué dije pero quedaré marcada para siempre. Su mejor amigo tiene que ser su pareja, para empezar por mí. O sea, si usted tiene en serio como, o sea, tiene, entre Andrés y yo soy la mejor amiga de Andrés y no el mejor amigo Mario, ¿todo bien? Si hay alguien que me hizo cara, entonces yo mejor aclaro. Entonces, yo soy la mejor amiga de Andrés y yo estoy segura y él es mi mejor amigo. Entonces, ¿cómo definir, verdad? Porque hay veces, hay gente que es como todo bien, como, ay, sí, ¿cómo estás? Hace mucho no hablábamos, no sé qué, se toparon y en la U, claro, ok, sí, hablemos, listo, bien, me está yendo súper bien, estoy cansado, tal, ya, pero en el momento en el que ya empiezan como a todos los días, en serio, y quieres saber en serio siempre qué estoy haciendo y también qué estoy haciendo siempre y después, hey, veámonos, ¿verdad? Pero no sin su esposo, porque o sea, de ahí usted sabe que algo va mal, ¿verdad? Algo va muy mal. Yo le agregaría a eso, estoy totalmente de acuerdo, mi mejor amigo, mi mejor amiga tiene que ser mi esposo, mi esposa, eso es vital, si no, no van a disfrutar la relación como deben y además van a abrir puertas a estos otros mejores amigos que aparecen. Lo otro, creo que se me olvidó. Lo otro, por yo en mi déficit atencional, otra cosa importante que iba a decir es que es muy importante que tengamos la capacidad de marcar límites con otros amigos. Tenemos que tener la capacidad de definir hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien. O sea, eso es muy lógico y a veces nos hacemos los tontos y decimos, no, es que es solo compa. No, hay que ser íntegros, hay que buscar la integridad del Señor en cada una de las cosas que hagamos. Y lo otro que iba a decir es, no, una vez que estamos casados, no podemos pretender que seguimos siendo hombres o mujeres solteras y seguir teniendo relaciones con otras personas como si yo estuviera soltero. Soltero yo puedo hablar con quien me dé la gana, pero casado no. Casado tengo que entender que tengo un rol de hombre casado. Un hombre casado no le escribe a una mujer después de las 10, 12 de la noche.
Un hombre casado no recibe llamadas a altas horas de la noche o se va a escondidas a recibir una llamada. Un hombre casado no manda imágenes de él mismo a otra mujer. Un hombre casado no busca tomarse un café con otra mujer solos. Un hombre casado, no sé, o sea, un hombre casado, muchas cosas que se pueden imaginar ustedes, pero hay que entender que ya somos hombres casados, sobre todo para usted que hace la pregunta, que ya es un hombre casado y que debo marcar los límites de hombre casado y no vivo más en soltería. Tengo otra. Casi que con esta vamos a cerrar. Un par más. Sí, dos más. ¿Cómo hacemos que nuestras diferencias nos hagan mejor pareja y no nos distancien o nos jueguen en contra? Qué buena pregunta. A veces la gente cuando está de novio dice, uy, es que somos tan parecidos y por eso nos gustamos y no sé qué, y llegan a casarse y dicen, no hay una persona tan diferente como esta aquí en la vida. No puede ser. Carlos y yo somos muy diferentes. Ella es ordenada, yo soy desordenado. Ella es sapricista, yo soy marxista. Ella, no sé, tiene muchas diferencias. Y nosotros hemos aprendido que en las diferencias está lo mejor de nuestra relación. Porque si no sería un desastre, si los dos fuéramos desordenados sería un desastre en mi casa. Pero si los dos fuéramos ordenados también sería un desastre, porque yo necesito las cosas en mi orden y ella las cosas en su orden. Por dicha yo me adapto al orden de ella. Entonces todo bien. Mi amor, ¿dónde va esto? Aquí, ok, aquí va. Mi amor, ¿dónde está aquella cosa? Allá, ok, ahí está. Fácil. Si los dos fuéramos iguales sería una bronca todo el tiempo. Mi amor, ¿por qué me movió el cepillo de dientes y ahí no va? Mi amor, ¿por qué me movió las cosas y ahí no va? ¿Ok? Si a los dos nos gustara, no sé, hacer las cosas de la misma manera, también generaría mucho conflicto y se vuelve muy aburrido. Las diferencias dan una riqueza increíble a las relaciones. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el máximo de las diferencias? Uno, amándonos al máximo, amando las diferencias del otro, queriendo las diferencias del otro, apreciando las diferencias del otro. A mí me cuesta leer. A mi esposa, cuando lee, yo no sé, tiene como un superpoder que yo siempre digo, quiero ese superpoder, y es que ella se guarda todo lo que lee. Entonces yo digo, yo quiero eso, son diferencias. Ella estudia fácilmente, yo no. Entonces hay muchas cosas que nos hacen diferentes y tenemos que amar esas diferencias. Tenemos que amar que a uno le guste vestirse de una forma y a otro no, que a uno le guste hacer deporte y al otro no. No tenemos por qué ser iguales. Si queremos ser iguales, quédese soltero con el espejo toda la vida. Pero hay que amarnos en las diferencias, hay que disfrutar las diferencias. No hay que ver las diferencias como conflicto, sino como algo que le añade a nuestra relación. Porque cuando entendemos las diferencias vamos a ser un mejor uno. Porque somos uno. Cuando adaptemos nuestras diferencias, cuando dejemos de chocar así y empecemos a animar esas diferencias así, entonces vamos a ser uno bien bonito, bien agradable y vamos a disfrutar de esas diferencias que nos hicieron. Yo quiero decir que uno en la pareja es un equipo, entonces está bien que yo jale para un lado y después para otro. Y creo que el mejor ejemplo que usé, y cuando se lo dije, me dije, sí, pero esas son las cosas. Yo le dije, si fuéramos un equipo y todos somos delanteros, perdemos. Y si todos somos defensas, nunca ganamos, pero siempre, o sea, solo, ¿verdad? Nunca vamos a meter goles. Entonces está bien que uno sea delantero y el otro defensa, está bien, digamos, pero entiéndanse como equipo, no como competencia. Es muy importante porque cuando Andrés deja los zapatos a la par de la cama y mi orden hace así como el ojo, ¿verdad? Yo tengo que decir, pero es muy bueno otro montón de cosas. O sea, el que sea desordenado es X a la par de todo lo demás que sí tiene como más importancia. Entonces, aprovechen las diferencias. Sí. No, ya cerremos. Ok. Sí, no, lo veo como con ganas de... Es que le pregunto más. No, yo creo que ya vamos a ir cerrando. ¿Cerramos?
Bueno, cerramos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Ya nos pedimos comida. Seguimos esta noche, no, creo que es que se pongan de pie más bien. Gracias por aguantarnos 30 minutos más, que nos excedimos bastante. Gracias por este tiempo. Queríamos cerrar hoy con la Santa Cena. Y aquí, no solo porque es un buen tiempo para que nosotros como individuos, solteros, casados, volvamos nuestros ojos a Cristo esta noche. Porque si ustedes ven, la mayoría de ejemplos de buenas relaciones nos los da Jesús. La mayoría de ejemplos de fidelidad con la esposa nos los da Cristo. Los mejores ejemplos de sostener el matrimonio, aún en el dolor, aún en la tristeza, nos los da el Señor. Por ejemplo, si usted se pone a ver todos los matrimonios del Antiguo Testamento, no hay uno solo que sea perfecto. Todos son un caos, todos son un desastre. Abraham con Agar, David, Jacob, Isaac, hace un despelote, o sea, hay muchos que son un desorden. Pero ni uno solo de ellos hay un divorcio. No se registra un solo divorcio en el Antiguo Testamento, aún con el dolor. Y lo más importante es que el Señor nunca se divorcia con nosotros. Puede haber separación, porque hay un tiempo en el que el pueblo de Israel va al exilio a Babilonia, porque el Señor dice: estoy separado del pueblo. Pero después dice el Señor: no hay nada como el calor de mi pueblo. Y así lo dice: no hay nada como el calorcito que siento con mi pueblo. Voy por mi pueblo a rescatarlo, voy por mi pueblo a traerlo a casa. Cuando nosotros hablamos de noviazgo, de soltería y de matrimonio y de sexo, tenemos que volver los ojos al Señor, porque es el mejor ejemplo de perdurar, porque es el mejor ejemplo de amarnos cuando no lo merecemos, porque es el mejor ejemplo de fidelidad, de pasión, de sacrificio, de disfrute. Él es el mejor ejemplo. Y es el mejor ejemplo de que nunca hay que bajarse del barco. Y yo quiero que hoy disfrutemos eso sobre todo. El Señor nos ama con una fidelidad increíble, porque es increíble. Que el Señor nos ama con una misericordia, con un amor, con una pasión, con una paciencia impresionante. Y que somos su esposo, somos su esposa, somos su amor, somos su creación, su obra maestra. Y que Él ha decidido permanecer a pesar de todo lo que hemos hecho. Y mientras vamos repartiendo los elementos de la Santa Cena, quiero recordarle de qué trata. La Santa Cena es un momento donde el Señor Jesús dijo: hoy vamos a conmemorar lo que va a pasar con mi vida. Hoy vamos a conmemorar que yo voy a entregar mi vida por cada uno de ustedes. Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Conmemoramos que el Señor Jesucristo nos dio un pacto hermoso y dijo: ustedes son mi esposa, a quien yo amo y por quien estoy dispuesto a morir. Ustedes son lo que más amo, ustedes son mi creación perfecta, y entrego mi carne y entrego mi sangre para que volvamos a tener la relación perfecta que Dios había diseñado en el principio. Y de eso se trata la Santa Cena. No se trata de un ritual, no se trata de una tradición, se trata de una celebración y una conmemoración en donde recordamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, pero que al tercer día resucitó y nos abrió las puertas del cielo para que hoy tengamos una relación perfecta con el Padre. Entonces ahí, con los elementos que usted tiene, el único requisito que nos enseña la palabra de Dios es: evalúense. Evalúen si hay pecado, evalúen si hay infidelidad, evalúen si hay orgullo, evalúen su corazón delante del Padre. Como dije al principio, todos somos pecadores, pero la clave para encontrar la sanidad y la restauración en Cristo es ser un pecador descubierto. Descúbrase esta noche, descúbrase de la pornografía, descúbrase de los celos, descúbrase de la infidelidad, descúbrase de acercarme a personas que no me convienen, descúbrase de hacerme daño teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, descúbrase hiriendo a otros teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Descúbrase en esta noche,
Descúbrase delante del Padre para que usted pueda experimentar el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Una vida íntegra, una vida intachable, una vida de santidad, una vida de hijos emprendedores, de hijos apasionados, de hijos aventureros, de hijos inteligentes, de hijos que tienen un propósito más allá de lo que el mundo nos ha hecho. Señor Jesús, gracias por esta increíble noche. Gracias porque tu palabra nos enseña cómo relacionarnos unos con otros. Gracias por esta serie que ha cambiado nuestro corazón. Gracias por el regalo de las relaciones, Señor Jesús. Gracias por el regalo de mi novia, de mi novio. Gracias por el regalo de mi esposa, de mi esposo. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre preciosa ha limpiado toda falla. Y no importa mi pasado, tu sangre preciosa me regala un nuevo futuro, Señor. Y me da la opción de editar nuevamente la historia. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hiciste en esa cruz. Te damos gracias por la sangre derramada. Te damos gracias por entregar tu cuerpo para con nosotros. Gracias, Padre Santo, por el plan perfecto que tenés para volver a traernos a casa, Señor Jesús. Señor, quiero bendecir cada relación de noviazgo que hay en este lugar, Señor. Quiero pedirte que la cuides, que la guardes, que los edifiques, que sean obedientes, que sean valientes para mostrar tu gloria a través de lo que hacen, de lo que viven, de lo que dicen. Que sean valientes para servirte, que sean valientes para ser intencionales y decir, nuestro matrimonio edifica a otros, nuestro matrimonio presenta a Jesús a otros. Que sean intencionales para hacerlo. Señor Jesús, que sean valientes para huir de la inmoralidad sexual y no decir hasta dónde puedo llegar, sino decir, Dios, hasta dónde puedo llegar con vos, hasta dónde puedo llegar en mi relación con vos, hasta dónde puedo acercarme, hacia dónde puedo permanecer en santidad, hasta dónde puedo glorificarte y honrarte. Que nuestro primer amor sea vos y no la pareja con la que estoy. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque te entregaste por nosotros. Y gracias porque tu poder resucitó a Jesucristo de los muertos. Hoy celebramos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está, quiero que usted en intimidad disfrute de cada uno de los elementos de la Santa Cena. Yo les quiero decir algo, aunque puedo vacilar mucho, puedo hacer mucho químico, pero yo muchas de esas preguntas las he vivido y las vivo. Sé que todos pasamos por diferentes momentos. Yo lo que les puedo decir es que valoren el momento en el que están. Puede ser que sea un momento difícil, puede ser que sea un momento fácil, pero igual valórenlo, porque ahí es donde está Dios, en la prueba, en la victoria. Dios siempre está ahí. Si usted es una persona soltera, porque es un tiempo en el que usted puede compartir más con su familia, con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, puede disfrutar de su dinero, del salir. Entonces disfrútelo. Yo sé que muchos de los anhelos, por lo menos si ustedes son como yo, de que anhelamos casarnos, de que anhelamos tener una familia, de que es una petición que muchas veces he estado de rodillas pidiéndole a Dios, Dios, dame esa mujer que me va a hacer aún más grande, más fuerte, más bendecido por ti. Pero valore igual la situación en la que esté. Si usted está casado, valore ese matrimonio. Si usted está en un noviazgo, valore ese noviazgo. Valore esa persona que está con usted, porque por más novios o esposos que sean, a veces ni siquiera sabemos los sacrificios y los esfuerzos que hacen. Hablaba yo con una amiga cuando estábamos en la playa, varios amigos en realidad lo discutíamos, y yo decía, es que ustedes a veces las mujeres no valoran cuando un hombre de verdad quiere portarse bien, porque sí existe el estereotipo de que los hombres muchas veces tenemos la culpa de que cuando somos el exorcista por ver a una mujer que se nos van los ojos. Pero hay muchos hombres que luchan con eso, porque si hay un pecado que compartimos como hombres, es el de la sexualidad. La mayoría, es muy difícil que un hombre no tenga tentaciones sexuales. Entonces, que un hombre tenga la disposición de no ver una mujer bonita cuando está en la calle, ya es un sacrificio bastante el que hace un hombre, porque, como dijo Andrés, valora demasiado a la mujer que tiene a la par. Entonces, valoren a su pareja. También valoremos a las mujeres por lo que hacen por nosotros.
A veces uno oye el estereotipo de que las mujeres nos sacan de quicio, pero no sabemos qué están viviendo ellas por dentro, no sabemos qué heridas traen. Entonces valoremos lo que tenemos, valoremos la situación y siempre vayamos a Dios, porque Él es el único que no nos va a fallar. Él siempre va a estar ahí, siempre nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, sea solos o sea con alguien. Ese es el único amor que de verdad necesitamos, del que siempre dependemos. Entonces, se los digo, valoremos la situación en la que estamos y démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y que nos permite estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad, por habernos escuchado, por las preguntas que nos pasaron, que de verdad les sirva para edificarse y para mejorar y aprender. No se queden solo con lo que aprenden en la calle. A veces estudiamos porque queremos ser buenos profesionales, nos preparamos hasta para llevar el curso de manejo. Entonces, ¿por qué no prepararnos para ser buenos novios, para ser buenos esposos? Leamos libros, aprendemos de personas que ya están casados y que han vivido y disfrutemos. Que pasen una buena noche, muchachos. Y si quieren apuntarse al vacilón después, no sé si va a haber vacilón. O si ustedes quedaron muy románticos, por favor, espacio solos. Después del vacilón. Que Dios los bendiga mucho, que pasen buena noche. Los queremos, muchachos. Muchísimas gracias, de verdad, chiquillos. Gracias por cada pregunta, por abrir su corazón con nosotros y estuvo extraordinario. Gracias. El vacilón de hoy es para celebrar a Sophie y vamos a ir a un lugar súper bueno, súper clandestino, súper barato. Se puede conocer, muchachos. Para ir a celebrar. Realmente